están todos ustedes? Otra tarde de esas que ya no quisiéramos ver. Mucha, pero mucha lluvia impresionante. Ahora está tronando fuertemente. Esperemos que no sea de la magnitud del día de ayer. Fue impresionante realmente. Aquí hasta brincamos por el rayo que nos cayó encima. No supimos, usted no supo, pero aquí casi... Porque somos muy buenos actores, don José Gil. Bienvenido, qué bueno, hombre. Vino de verde, vino de verde, José. De verde y azul. ¿Ah? Pues Verde y azul. Bueno. Nacho, ¿sabe? Pero a mí me tocó en la estación Ayura. Y yo que no monto mucho en metro, me tocó en la estación Ayura, me tocó quedarme hora y media esperando para salir de la estación. ¿A usted cómo le fue en su trayecto hacia el sur? Bien complejo, Nacho, pasado por agua, difícil llegar, hora y media me demoré en llegar a casa anoche. ¿Cómo le fue con las corridas de sus gatos? Nacho, bien, asustados. Porque con los de aquí trenes. para allá hacia su casa, que yo salí, uno no iba por la calle, era un río. De aquí para Portalaña, Guayabal, era, oiga, literal, era un río. No, y lo que se de hecho, me veía- tocó conducir con mucho cuidado porque me di cuenta, y creo que hasta el alcalde Penny dijo mentiras, y me parece cierta la apreciación que dijo, que los sistemas ya de recolección de aguas de Medellín, pues, ante esta ola invernal, se están colapsando. Ya no es agua, sino que van cogiendo presión. Pues, ¡pum! Yo creo, salían Nacho, que el río las tapas nunca hacia había arriba. estado tan Y alto. veo yo que un taxista delante mío, pura acelerado, el que se metió en ese hueco, y eso le da muy duro al carro. Sí, un hueco claro, grande. claro. Con un cuidado manejando, porque el agua salía, era de abajo. Impresionante. Bueno, ahora está tronando fuertemente, esperemos, y usted estará muy al tanto, usted que tiene todas sus fuentes de lo que pueda ocurrir con esta ola invernal, que de hecho habían dicho que volvía a retomar hoy. Sí, señor, sí, se suponía que íbamos a tener 2 días de descanso que iban a ser ayer y antier. Hoy se esperaba que viniera otro aguacero bastante fuerte y parece que se está cumpliendo ese pronóstico. Bueno, señores, don José, qué bueno que está usted aquí. Arranquemos con usted, ¿qué le parece? Me parece, Nacho. usted ¿Le el que manda. parece? Vámonos entonces, vámonos, esta nota patrocinada por Coordinadora. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Bueno, don José, arranquemos. Pues, y me gusta el titular, le digo la verdad, sí, pero ante la situación del mundo. La economía crece, pero ya no tanto. Y es que ante el panorama que se avisora, pues diría que la economía, dicen todos los grandes bancos, dicen todos los grandes especialistas del mundo, la economía del mundo este año va a tocar fondo. Eso dicen, Nacho, dicen algunos, pero puntualmente yo se lo manifiesto por la economía colombiana. La economía de nuestro país crece. Según datos del DANE, entregó el indicador de seguimiento de la economía al mes de noviembre del año anterior. Usted recuerde que eso lo entregan con un mes mínimo de retraso y crece un 3%. Pero si usted lo mira, crece un 3% si comparamos noviembre del año anterior con noviembre de 2021. Pero si comparamos noviembre del año anterior con octubre del año anterior, resulta que no creció, sino que decreció. Muy poco, el 0.1%, pero decreció. ¿Cuáles son estas actividades que jalonan el crecimiento, entre comillas, del 3% de noviembre comparado con noviembre? Las actividades terciarias, que son aquellas relacionadas con el arte y demás. ¿Cuáles decrecen en estos primeros, o mejor, para el mes de noviembre y en los 11 meses del año? Las actividades primarias, que recordemos todo aquello que tiene que ver con agricultura y minería. Las actividades secundarias, que son las que tienen que ver con comercio, manufacturas y demás, crecen levemente, pero vea, le hago más o menos la cuenta. Mientras las primarias decrecen el 0.5%, que son muy representativas, sobre todo en términos de cantidades de dinero, porque es la minería como tal la que pesa mucho ahí. Las terciarias crecieron el 2.7% y las secundarias crecen levemente, pero también crecen. Hábleme de minería, María Andrea, ¿qué dijo el gobernador? Pues, porque nos Nacho, quitaron ese... era el único, o éramos el único departamento, éramos el único con departamento. esa potestad. Desde el año 1990, Antioquia como el único departamento que tenía la jurisdicción para poder expedir títulos mineros. Pues por fin se manifestó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y dijo, primero, que es respetuoso de la decisión de la Agencia Nacional de Minería, pero lo segundo es que dice que rechaza esta decisión que se ha tomado
porque la experiencia a lo largo de los años, desde 1990, como le mencionaba, pues se ha demostrado que ellos han hecho una vigilancia sobre estos proyectos de interés nacional para la extracción de varios metales y que además, que como pues muestra además un informe del resultado de la gestión que se ha tenido gracias a que se han podido expedir títulos mineros. Uno de esos resultados positivos, Nacho, es que cuando estas empresas están interesadas en poder expedir títulos mineros, y no solamente las empresas grandes, sino aquellas también que son pequeñas pero que representan un interés nacional, van a expedir el título minero directamente con la Agencia Nacional de Minería, se demoran demasiado tiempo, situación que puede promover la minería ilegal, y eso es uno de los elementos que ha estado combatiendo el departamento de Antioquia. Es por esto pues que de todas maneras el gobernador manifiesta que pide que se reconsidere nuevamente esta decisión, teniendo en cuenta sobre los proyectos a los cuales hace alusión esta resolución, que son el proyecto minero Quebradona, el proyecto minero de Buriticá, el proyecto minero de Gramalote y el proyecto minero Aluvial. Son esos 4 grandes proyectos, pues que al mencionarlos pueden ser, digamos, minúsculos, decir 4, pero es lo que representa y lo grandes que son en el departamento de Antioquia. Muy bien. Además señaló que realmente esos proyectos no estaban interrumpiendo el normal desarrollo del ecosistema. Es que vamos como con una tendencia, llegó el hombre de las polémicas, don José. Vamos como de pronto con una tendencia en este gobierno a centralizar otra vez, a recentralizar todo el dominio del país. Bien. Parece. Bienvenido el cambio, Nacho. Ese fue el cambio por el que votaron la mayoría de los colombianos. Y recordemos que en alguna medida es coherente el gobierno, porque recuerde que el gobierno Petro manifestó que la minería y la minería extractiva no es una de sus prioridades. Tener a Antioquia con esa potestad es tener una rueda suelta. Sí, señor. Es tener una rueda suelta. Sigue tronando y va a llover ahora fuertemente. Pues doña Daniela Posada nos tiene 2 notas. La primera, aunque los alumbrados ya se apagaron, según me comentan ustedes aquí en la mesa, pues habían dejado estas estructuras no sé para qué asuntos. No, estaban desmontando. Están de hecho. Están de hecho. Están en este momento están desmontando. Muy bien, vamos a ver qué nos Lo que dice quedó, el viento, lo que digo, el quedó. río. el río. Vamos a ver qué nos dice Daniela Posada, nuestra periodista de la calle. A pesar de que ya culminó su exposición, en redes sociales los ciudadanos no salían del asombro al ver cómo el río Medellín crecía sin parar en medio de un aguacero que logró afectar y llevarse las estructuras de encanto que impresionaron a más de 4 millones de visitantes. Las cuadrillas de empleados de EPM que en el momento se encontraban retirando el alumbrado no sufrieron ninguna afectación. Empresas Públicas de Medellín se abstuvo a dar declaraciones en cámara con respecto a este tema. Sin embargo, informaron que se prevé que el retiro de los alumbrados navideños tarde 2 semanas. Bueno, y también hay otra nota de Daniela Posada donde hay unos personajes en Medellín muy osados. A mí me encantaría, no en las condiciones actuales de contaminación del río Medellín, no, a mí me encantaría no en las condiciones actuales de contaminación. Pero el río Medellín rico, ¿no? Vas en un botecito y que eso fuera, usted no sé, el Sena en París, el Tivoli, hay una cantidad de ríos en el mundo que los han aprovechado y los usan las ciudades para medios de transporte. Pero aquí hay unos osados que no sé qué era lo que iban a hacer anoche y sobre todo en esa violencia de río que teníamos. Mijo, Villa, sé que papi está viniendo turos, yo quiero un poco de flotadores, papi, sé que... Con flotadores, pantalonetas, gafas y gorras, llegaron hasta el río Medellín los apodados navegantes, aquellos que han dado bastante de qué hablar en las redes sociales los pasados meses, arriesgando su vida y salud. La cantidad de basura y otro tipo de materiales y animales muertos y todo esto que arrojan al río va a generar entonces un agua muy contaminada. Las afectaciones en la salud pueden llegar a ser notorias. Entonces les puede dar algunos brotes en la piel, el aspirar algunas partículas de esos aerosoles que generan las gotas del río o la misma interacción de las sustancias presentes allí en el agua pueden generar algunas aerosoles o vapores tóxicos. La aspiración de esporas, de hongos, por ejemplo, entonces podrían generar riesgos para la salud. Los expertos explican que se debe esperar un tiempo prudente para evidenciar qué síntomas comprometen la salud de estas personas para establecer un tratamiento correcto para su recuperación. ¿Qué pasó en una discoteca en Turbo? Nacho, pues que la sellaron porque durante el fin de semana
unos adultos irresponsables que quedaron grabados en video y que ellos mismos fueron quienes publicaron las imágenes, pues se ve cómo le están sirviendo lo que sería aguardiente a una niña. Esta imagen, este video se hizo viral, obviamente se ve a la menor allí en compañía de dos adultos, quienes le llenan allí la copa con el licor, brindan con ella y la niña pues también se ve consumiendo allí el licor. Las autoridades y la Secretaría de Gobierno del municipio de Turbo, pues alertados por la situación, identificaron la discoteca o este bar, lo sellaron y pues durante 10 días no podrá abrir la dueña de este bar y por supuesto también se llevó una sanción económica. Dude, si uno pone a pensar en esto, José Gil, ¿qué le pasa a todos aquellos delincuentes que se van extraditados para Estados Unidos? Abren su boca, cantan y cantan y cantan y en últimas terminan viviendo allá y terminan muy bueno, se les reja la pera. ¿Será que eso es lo que pretende este alias Otoniel? Sí, señor. Pues efectivamente, mire, en los Estados Unidos recordemos que del año pasado fue extraditado este señor alias Otoniel, Darío Antonio Úsuga David, como máximo cabecilla del Clan del Golfo, señalado del delito de narcotráfico allí hacia los Estados Unidos. En las últimas horas él firmó un documento donde efectivamente allí ante una corte de Nueva York pues se responsabiliza de esos delitos que se le están acusando y por supuesto, Nacho, pues esto lo que hace es que evita allí el juicio oral, lo que representa es que obviamente evita que esta persona sea condenada por la máxima pena, que son 60 años de prisión por un colombiano allí extraditado y por supuesto pues que avance mucho más rápido este proceso. Hay que notar, Nacho, que alias Otoniel fue extraditado el 4 de mayo de 2022 y atraviesa allí... ¿Que vuelve? Pues Nacho, no creo. Nacho, ¿sabe que muchos de esos extraditados han vuelto? No, pero no es la dimensión de este. Lo que pasa es que habrá que esperar a cuánto tiempo lo condenan ¿Dónde porque quedó? cooperó. ¿Cómo es que se llama? El alemán, el que era de nacionalidad alemana. Ah, no, ese es Carlos Lederner. Sí. En Alemania, Nacho. Alemania. Él pidió su regreso a Alemania. Sí, ¿Está por allá todavía? Sí, debe estar allá, sí, el señor Carlos Lederner. Muchos años de cárcel. Nacho 20. Estuvo más de 30 años en la cárcel en Estados Unidos y recuerde que salió después de las peticiones de su hija donde se manifestó que padecía también ciertas enfermedades, un tema también como humanitario. Volvamos al tema que está en boca de nosotros los del Valle de la Aburrá. Pues, esto muchos se atreven a decir que esto es el cambio climático, lo que estamos viviendo, pues en la actualidad es un fenómeno de la niña muy recrudecido. Me da susto lo que viene. Después de la niña viene el niño. Y que téngale pavor a eso, a la sequía. A este también pavoroso. Pues cualquiera de los dos son extremos bien complicados. ¿Qué dice? ¿Qué dice el alcalde puntualmente, mejor dicho? Nacho, pues lo primero es que salió con un mensaje, digamos, en defensa porque se siente bastante criticado, especialmente por la oposición, quien manifiesta que el alcalde de Medellín pues, ha tenido acciones insuficientes para frenar estas consecuencias del cambio climático. No obstante, el alcalde menciona que se necesitan inversiones billonarias para poder gestionar todos estos efectos. Y para esto, el día de hoy declara que se van a poner a trabajar, Nacho, en un plan maestro a 30 años que permita precisamente la intervención de varias quebradas. Él manifiesta que hay muchas quebradas en el área metropolitana que incluso no tienen conocimiento por dónde están pasando y que esto requiere una inversión en tecnología que les permita indicar cuáles son esas quebradas, cuáles son las que representan peligro y que esto más o menos requerirá unos 10 billones de pesos. Pero a esas declaraciones le salió al paso el representante de la Cámara, Daniel Carvalho, quien critica esta postura porque lo que trae a colación es que en el año 2020 el alcalde de Medellín había ya argumentado que justo en ese año iba a declarar la emergencia climática. Recordemos que esta emergencia fue apenas declarada el año pasado. Incluso el alcalde había manifestado en ese año que iba a hacer una consulta popular de 10 puntos para ver a cuál le daban prioridad, consulta pues que tampoco se desarrolló. Así que está ahí en un tire y afloje, pero más allá de eso pienso que lo que falta aquí es un poco de empatía porque parece que hay un rifirrafe en lo político. Es necesario, por supuesto, una gran intervención, no solamente del río Medellín, que vean cómo quedaron las estructuras, por ejemplo, de los alumbrados y las personas que estaban pasando estaban absolutamente temerosas porque, Nacho, mire, eso es justo a la vida. Pocas veces en mi vida, y tengo bastantes años de ir aquí toda mi vida en la ciudad, muy pocas veces en la vida he visto el río al borde. ¿O será que la actual canalización del río se quedó pequeña
ante la actual ola invernal y quizás el cambio climático y demás. Esta ola invernal es histórica. Yo creo que 2 años seguidos lloviendo. es histórica. Nunca antes se Porque el había IDANA visto. no comunica bien las cosas, son malos, pero lo que estamos viviendo es histórico. Es que esta manera de caer agua en nuestra ciudad, en nuestro departamento, esto muy pocas veces en la vida se ha visto. Nacho, mire, y las lluvias no cesan. En este instante el CIATA está enviando un comunicado donde dice que las lluvias están en alta intensidad y continúan en Medellín, especialmente en las comunas de Robledo, Castilla, Aranjuez y El Poblado, y que se espera que en los próximos 30 minutos se extienda al sur del Valle de Aburrá, los municipios de Itagüí y Envigado con una alta intensidad. Se vienen talanqueras, por lo que Nacho. veo, en algunos deprimidos, entonces poner unos sensores, de tal manera que el agua empezó a subir y esas talanqueras que son los palos que no lo dejan pasar a uno, los que bajan así, pues se van a bajar para no permitir el paso vehicular. Es una de las propuestas que están haciendo. Y ahí recae la desde otra alcaldía. crítica, porque hemos hablado mucho acá del CIATA, pero ¿qué es el CIATA para la audiencia? Es el sistema de alertas Claro. tempranas. Entonces, la crítica que está recayendo ¿Funciona o es, no funciona? ¿qué pasa? Ya No, el empezaron. CIATA funciona, pero Para dicen el que aire. falta más inversión en tecnología para poder prever mire, esas lo hemos situaciones. hablado con los del área metropolitana. ¿El área metropolitana qué fue? Solamente hablan de aire. ¿Sí o no? Toda la vida. Emergencia de aire, nunca se hablaba ni de agua, ni de otra. Está para eso. Sí. No se pueden quedar solamente hablando de la calidad del aire. Esto Ni de también. las bicicletas. Pero ya, mire lo que está diciendo. A ellas sí salieron. Muy pocas veces salen a hacer eso. Ya empezaron a Ellos generar mandan- lo alerta. que pasa es que también como medio yo creo que han hecho que no se le prestaba mucha atención porque eran lluvias que caían y generaban algunas inundaciones, pero es que No, lo que pero- había pasado pero en de hace los rato, últimos Dice que días- hay Pero lo de los riesgo. deprimidos acá es muy Fuerte. normal, Duber. Y desde hace rato, pues en... Pues de hecho, en sí, la primera vez que- Incluso cuando en se San primera Juan, vez que vemos el Parque del Río ayer, o sea, es que ante la Pero, Nacho, intensidad de cuando agua, se le entró empezaron agua. a Está trabajar, bien hecho Parque del Río, Cuando porque ha se logrado. empezaron pero a trabajar los deprimidos del Parque de Río, se llegó a tocar el tema en el gobierno de Aníbal Gaviria. no le dijeron Ojo, que eso ¿qué iba va a pasar? fracasar, que no. Le Se pusieron dijo, motobombas eso y se ya funcionó. pronosticó. Sí, ha Y se funcionado. se están llenando de agua. No, pero el de Parques del Río no. Aunque yo Ha digo, tenido un Nacho, evento- no, ayer, pero que ayer fue si fuéramos atípico. realmente precavidos, no se hacían deprimidos. Más fácil haga un puente y se evita uno estos dolores de cabeza Sí, hombre, y cumple la no, misma función. Mire, recuerde que Pero Sí, ¿por qué no, no se inundan los porque- dos deprimidos? Claro. Hablando del Parque del Se Río. han Hay inundado. uno que se inunda y el Ayer otro se sí inundó tiene una uno, capacidad de el otro evacuación no, pero rápida. en otras ocasiones se Se inundaba inunda el uno y el de otro. ya ayer la no. tecnología está Pero hecha. esa no es la solución, Duber, porque mira, te pongo un escenario. Las bulerías. Siempre se ha inundado. Siempre. Siempre se Siempre inunda. se ha inundado, Entonces, ¿qué vas a siempre hacer? se ha ¿Otro inundado. puente? Para eliminar Por el eso están mal deprimido. diseñados. Ya No, ya no, no le no, puede no, llorar no, sobre la no, ley. no, O sea, no, ya no lo sea que tan hay así, no, está. no, no, Nacho, no, mire, no, en la 80 con San Juan se puede haber hecho deprimido y si en un puente no hable está de bien malos construido. diseños, sino que le hace falta los equipos complementarios para Pero mitigar sabe- esto. pero Mal sabe, diseñado, la no, 80 con desde San la Juan, tecnología. pero No, porque Duber, siempre la nos 80 falta con el San Juan 70 tiene deprimido. ¿Ah? La 80 con Tiene San uno, Juan tiene sí, deprimido. claro, pero es un deprimido que no, a ver, que uno va por la 80, baja y no queda, o sea, la calle sigue hacia el estadio. Y o sea, no queda hueco. no tiene un gran afluente, una gran quebrada. Esa es la razón mayor. El Es el plan de problema que ordenamiento tiene territorial Bolivia, está por ejemplo. diseñado es por el tema de movilidad, no por el tema climático. En el factor climático nunca se pensó Pero hay ni que nunca pensar se en contó. todo. Sí, hay que pensar en No, todo. En su Duber, momento a Esto tiene Gaviria que se ser lo dijeron. integral, Nacho. Sí, pero... Ir un pasó? paso más adelante sí, de las señor, cosas. pero es que es atípico lo que nos está pasando. Entonces ahora no podemos dar tanto garrote. No, es que ya no se esto puede se echar ve. atrás los Pues, deprimidos, no, pero yo sí sé que no, pensar en pero... lo que se entonces considera como en Medellín llueve, entonces no hagamos nada. No, Hagamos es nada, atípico. hagamos puentes, también no hagamos nada, hagamos intervención, puentes. Nacho, porque mire, No, por entonces ejemplo, vamos a tocar dragar de el la río terminal Medellín del para que norte. no se desborde, porque entonces fue mal diseñado todo lo del río Medellín. El de la terminal Nacho, del pero más o norte menos llegó a eso está colapsar diciendo el y eso no alcalde. volvió a colapsar. Ojo que más Yo o digo menos que hay eso es lo obras que bien dice el hechas. alcalde. Para mí, Parques del Río tiene sistemas de bombas, se está logrando evacuar. Ayer atípico. Y esperemos que hoy también. Porque hoy, por lo que vemos, parece que va a caer tremendo chaparrón. Sigamos, señores. Liberados. Sí, ¿Quiénes? 30, ¿A quién mire, liberaron? le voy a contar- No se ríe porque es le voy a nada más contar por dos coger liberaciones. pelea. Él se sueña que yo meto el campanazo. Bueno, siga. Le voy a contar de tener dos que- liberaciones que tienen celebrando pues, a la presidencia de la República y por qué no a los colombianos. Se confirmó por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, por parte de la presidencia, por supuesto, la liberación el día de hoy de 30 soldados que permanecían secuestrados desde la madrugada del lunes pasado, hace 3 días, en Vista Hermosa, Meta,
La liberación se logró por las mediaciones que se estaban adelantando, entre ellas por parte de la Defensoría, con el grupo de campesinos. Cerca de 500 campesinos de la zona fueron los encargados de hacer esta retención a los militares que se encontraban en ese momento haciendo un trabajo de erradicación de cultivos. Por esa presencia que, de acuerdo con los campesinos, estaba instando a que se diera una violación del cese al fuego que se tiene, fuese que se dio la retención. Existe un pliego de peticiones que se había pasado, pero que todavía no hay muchos detalles de ello. El gobernador del Meta también dijo que estará muy pendiente para comentarlo. Y la segunda liberación que le tengo era de soldados y un sargento que habían sido secuestrados en el Cauca, también fueron dejados en libertad el día de hoy, Nacho. Me dice una de mis amigas, de mis televidentes, buenas noches, Nacho, en el municipio de Caldas también llueve, pero no tan fuerte como en Medellín. Cuando ha sido cielo roto, ¿no? Claro, siempre llueve. las fiestas del agua. El Valle de Aburrá es el cielo roto. Ya es el cielo roto, gracias a mi amiga que siempre me escribe, buenas noches, abrazo. Saluden a tal concejal, bueno, muy queridos todos. Bueno, antes de irnos con nuestro primer invitado que nos trae una denuncia bastante preocupante, bueno, entonces rojos, verdes, salimos de Australia. Bueno, empiece con las de José, actualíceme a José. Nacional como que no va con buenos jugadores. No, ahora tampoco, Nacho. Nacional hizo un esfuerzo grande para traer un referente importante como Cristian Descartó Zapata. 3 nombres. 3 nombres que estaban entrenando con el equipo. Hoy estuvimos en la práctica. El equipo hizo un trabajo diferenciado con 3 de los nombres que sonaban para reforzar el equipo. ¿Quiénes eran? Juan Pablo El Indio Ramírez, Deiner Quiñones y Brian Rovira. De los 3, el que más cerca estuvo del trabajo con Pablo Autori fue justamente Brian Rovira. Incluso hablamos con el jugador. Él dijo, me quiero quedar. Pablo Autori dijo, quiero que se quede. Pero como ni Autori ni el jugador toman la última decisión porque la última palabra la toma José. Tolima. La hinchada. La hinchada. Los directivos. Uy, este tal está Entró pero de pretemporada. Yo pensé que la misma palabra la tenía José. Va a tomar las decisiones de contratación nacional. No, lo que pasa es que Rovira estaba en el Tolima. Bueno, entonces, contrataron y yo estoy a modo de vacaciones. 3 jugadores que se van, ¿cierto? Que no van a ser parte del proceso de Pablo Autori, el más cercano a Brian Rovira, que está en préstamo en Tolima, pero es de Nacional y tiene que cumplir contrato con Nacional. Ahora, 2 jugadores se mencionan. El primero, Nelson de Osa, jugador del Junior de Barranquilla, estuvo cerca del Millonarios, parece ser que la negociación se cayó y lo estaría poniendo en el radar Atlético Nacional y cerca de ficharlo para esta temporada, aunque había dicho que el libro de contrataciones se cerraba. Y el Chipi Castillo, el jugador que viene de ser campeón con el Pereira, referente justamente en el Grande Matecaña, también está buscando equipo. Nacional, le tiene una oferta pendiente, lo están acercando y a pesar de que el Verde dijo que se había cerrado el libro de contrataciones, estos 2 jugadores aparecen en el radar. Nacho, pero si me permite, le hago una pregunta a José. Hay la sensación en los hinchas de Nacional que frente a equipos como Junior, Millonarios, Medellín, Nacional está menos bien reforzado, por Mucho decirlo menos así. bien. A ver, no digo... Esos equipos están mucho mejor reforzados que Nacional, por lo menos con nombres, con grandes nombres. Pero tampoco nadie trajo un jugador como Cristian Zapata, José. Pero ¿cuál es el presente de Cristian Zapata? No, el presente de Cristian Zapata era el fútbol argentino, jugaba también frecuentemente de titular, pero me llama la atención es que los 5 refuerzos, 3 son zagueros centrales. Y en realidad Nacional no se refuerza. Trae elementos que le hacían falta para esa zona. Ustedes saben que desde esa línea para acá, aquí todos somos escuchas. No saben que zagueros, No, que yo no sé excepto qué, Andrea, que Andrea aguaceros, Sierra, que sí. Andrea tampoco, Andrea Sierra, sí. Andrea es de camiseta, ¿no? Vamos a hacer una pausa bueno, sí. y vamos con nuestro primer invitado del día de hoy. Nuestro primer invitado del día de hoy, ayer se los anunciamos. A ver, no sé cómo, Andrea, ¿usted cómo me recomienda? ¿Al estilo José o al estilo mío? No, al estilo José. Bueno, entonces al estilo José. Al estilo José, por favor. Estábamos con el precandidato a la alcaldía de Medellín, con el doctor aspirante. Rodolfo. No, precandidato. Usted no es precandidato, usted ya es candidato, doctor Rodolfo Correa, bienvenido. Nacho, buenas tardes para ti, para todos los televidentes y por supuesto esta mesa de trabajo, hombre, tan inspiradora siempre. Ave María. Es que José, no diga que es candidato, diga que es precandidato. No, ¿usted qué es? Lo que pasa es que él no se ha escrito ante la registraduría Nacho. Entonces yo soy Rodolfo Correa y ya. Muy bien, listo, dejémoslo así para que no se meta en enredos con la registraduría. Listo, muy bien. Aspirante a un cargo muy importante en nuestra ciudad. Y pues usted ayer nos trajo la noticia.
y hoy la vamos a ampliar. Sí, Nacho. Cuénteme un poco qué fue lo que se enteró usted. Nacho, lo primero que hay que decir es que el aspirante, precandidato, Rodolfo Correa, pues él desplegó todo su equipo para ir recogiendo las firmas de barrio en barrio, pero se encuentra con una situación atípica y es que las personas que lo están apoyando para recoger las firmas, pues alertan sobre que unos presuntos combos, y así nos lo va a manifestar ahora nuestro precandidato, pues no los están dejando recoger y nombran a una persona en específico, porque dicen, solamente aceptamos a los que son afines a Albert Giordano Correa. Muy bien, ahora sí cuéntenos usted la versión oficial. Hombre, Nacho, efectivamente, resulta que como pues saben, la mayoría de ustedes, estoy recogiendo firmas para avalar mi candidatura a la alcaldía de Medellín. Se necesitan 50.000 firmas válidas y para eso pues hay un equipo de gente que me está ayudando con la recolección de las firmas. Y nos hemos encontrado sistemáticamente en la zona nororiental de la ciudad con una problemática muy grave. Y es que hay ocasiones en las que han sacado de los barrios a mi equipo de recolección de firmas con el argumento, unos tipos que van diciendo que pertenecen a los combos criminales de la zona y les dicen simplemente, última vez que te digo que vengas por aquí, que no vengas por aquí. Aquí solo se permite campaña por Albert Corredor. Es la gente que me ayuda a recoger las firmas se tiene que ir. Eso me parece muy grave. Yo intenté comunicarme con el alcalde antes de poner esta situación en conocimiento de los medios de comunicación, porque uno tiene que ser respetuoso de las instancias para pedirle al alcalde que me diera garantías para ejercer la actividad democrática y no fue posible comunicarme con el alcalde. Entonces le escribí, lo llamé, no contestó. Esta situación, pues hombre, Nacho, es muy grave. Significa que en Medellín cada vez se descompone más el tema de la seguridad y ya no solamente es que los combos están controlando el comercio, el transporte, el tránsito de las personas, sino que ahora también quieren controlar la vida democrática. Eso es gravísimo en una ciudad como Medellín y por eso quiero enviarle un mensaje a la ciudadanía muy claro y el primero es que no nos vamos a dejar amedrentar de los delincuentes. Los delincuentes no pueden ser quienes pongan las reglas del juego en el territorio, tiene que ser el Estado y la institucionalidad. Segundo, no nos vamos a dejar vencer, no vamos a dejar de recoger firmas. Y tercero, le quiero pedir al señor Corredor que diga si esto es cierto, que si esto es cierto o no. Es decir, si es verdad o no es verdad que estas personas están trabajando con él y no quiero con esto convertirlo ni en un ataque, se lo estoy diciendo con el mayor de los respetos. No estoy diciendo que esto es categóricamente cierto. Estoy diciendo, esto es lo que nos están planteando a nosotros. ¿Qué tiene por decir? Señor Corredor, díganos si esto es verdad o no es verdad, porque yo contra usted personalmente no tengo nada negativo, no lo conozco siquiera, no nos hemos conversado personalmente, pero creo que de cara a la ciudadanía esto tiene que estar claro. ¿Usted fue a las autoridades o solamente hizo el intento de hablar con el alcalde? Hombre, yo creo que esto, Nacho, se lo digo yo ya como abogado, yo no puedo ir a la fiscalía y decirle, mire, un señor con una gorra en tal parte y otro señor con una gorra en tal parte vinieron y dijeron a este señor y esta señora que me están ayudando a recoger firmas que se fuera, que no estaba permitido hacer campaña. Eso, a ver, pues, ¿dónde están, digamos, todos los elementos que configuren una investigación? Sí, es cierto. Esto es un asunto, en primera medida, político, Nacho, y de autoridad. Sí. Es, alcalde, hay que poner la policía a que proteja a la gente que está ejerciendo la actividad democrática, que donde vea que la gente está recogiendo firmas, vayan y los protejan. Y en segunda medida, Nacho, es que si es muy berraco, pues, uno tener que ir a hacer campaña a los barrios de Medellín con el ejército. Eso es una cosa ridícula, eso en Medellín no se había presentado. ¿Cuáles son las zonas específicamente de donde han sacado a las personas que están colaborando? Comunas 1, 2 y 3, es decir, la zona nororiental de la ciudad. Yo les quiero decir... 1, 2 y 3, recordemos cuál es el barrio representativo en cada una de ellas. Popular, Santa Cruz y Manrique. Okay. ¿Qué tiene uno que decirle a estas personas también? Hombre, respeten el juego democrático. Cada quien votará por el que quiera y cada quien le ayuda al que quiera. Pero lo grave en esto es que no le dejen a los demás hacer su campaña. O sea, y además no puede ser que el alcalde de Medellín lo elijan los criminales. A los criminales hay que enfrentarlos categóricamente y hay que desarmar las estructuras criminales de esta ciudad, porque nosotros no podemos permitir que en los barrios de Medellín sigan extorsionando a la gente, sigan cobrando vacunas a los dueños de los buses. Uno tiene un negocito pequeñito en cualquier barrio de Medellín
popular, y entonces ahí mismo van y le cobran la extorsión semanal, y si no lo matan. Eso no puede ser así. La estabilidad y la seguridad es la primera función del Estado. Y no estoy diciendo pues que es que los problemas de Medellín se resuelven con la bota militar, no, estoy diciendo que se resuelven con presencia, con control, también con oportunidades, porque muchos de esos muchachos, la única oportunidad que han tenido es la que le dan los combos. Yo creo que con cultura, con educación, con generación de oportunidades, podemos sacar esos muchachos de la criminalidad, pero sobre todo también con control del territorio, porque ¿quién manda aquí? Es la pregunta. Señor Correa, nosotros ayer en esta mesa consultamos con el señor Albert Giordano Corredor. Él dice que está fuera del país, sin embargo manifiesta y rechaza precisamente que de ser ciertas estas declaraciones que usted da, pues la rechaza y lo invita para que precisamente interponga la denuncia en los entes de control, en este caso sería la Fiscalía. Pero dice un dato adicional y él manifiesta que él no es desconocedor que durante su época de concejal pues ha tenido aceptación en varios barrios y que él no quisiera que este tipo de situaciones se vaya a volcar en una situación en su contra, porque sabemos que en esta época entonces vienen las denuncias de me robaron, me atracaron, me amenazaron, a mi equipo no le permiten y siempre ponen el nombre de un candidato allí que es el presuntamente responsable. ¿Qué responder frente a estas, digamos, declaraciones que hace él y la invitación de poner la denuncia? Hombre, yo vuelvo y repito, yo contra el señor Corredor no tengo nada personal en contra. Quiero es ponerle esta situación en conocimiento para que él haga las manifestaciones públicas y aclare si es cierto o no es cierto. Eso es lo que yo le estoy pidiendo a él. Mal haría yo en decir categóricamente, afirmar, es que esta situación es culpa de... No, yo estoy diciendo qué está pasando. Y esto es muy grave. Creo que debe mandar en los mensajes que aclaren esta situación. Y lo que yo estoy diciendo es que invito públicamente a todos los candidatos a la alcaldía de Medellín a que hagamos un gran pacto por unas elecciones sin violencia, sin injerencia de las organizaciones criminales, transparente y también para que podamos hacer una campaña sin guerra sucia. Anoche, por ejemplo, Nacho, estuvieron toda la noche, me acaban de informar los muchachos que me están ayudando en el sector de comunicaciones, que hubo un ataque cibernético a la página web con el propósito de extraer la base de datos que estamos recolectando de los voluntarios. Entonces, ¿qué hacemos por aquí? Pero Rodolfo, ¿será que hay una persecución en especial contra usted? Hombre, yo creo que aquí hay gente que juega muy sucio y que no se trata de una persecución contra Rodolfo Correa, sino contra cualquiera que muestre opción de ganar. Hoy nuestra candidatura es una candidatura seria, sólida, que va muy bien en los procesos de crecimiento en las encuestas. Hay gente que tiene miedo de no ganarse la alcaldía. Que tenga opción de ganar y que esté en oposición a este gobierno actual. No, yo no, eso es otra cosa muy importante, hombre, y ahorita que lo escuchaba, me gustaría que tocáramos también un poquito, si es posible, el tema de la ola invernal y sus efectos. Yo no quiero entrar a jugar este juego de la polarización. Yo no quiero entrar a hablar del quinterismo, del antiquinterismo. Yo no quiero que a mí me vean como un enemigo de la administración. No, es que yo creo que aquí uno no puede estar lleno de odio ni de rencor. Hombre, esta administración es una administración que ha tenido cosas buenas y ha tenido cosas malas. ¿Todo es bueno? No, ninguna tiene todos sus resultados positivos. Uno en una función pública a veces comete equivocaciones y a veces no salen las cosas como uno espera. ¿Que me gustaría que continuara este modelo? Claro que no, porque no me gusta esta forma de gobernar. Yo creo que para gobernar esta ciudad se necesita indiscutiblemente que haya unidad entre empresa, universidad, Estado y sociedad civil, y ese modelo de ciudad se rompió. Ese modelo es el que yo quiero recuperar, pero lo quiero recuperar para que Medellín vuelva a ser la ciudad donde los sueños se hacen realidad para todos, no solamente para los que están en una orilla o la otra. Creo que si queremos avanzar en esta ciudad, pues hay que entender que es a partir del respeto, de la unidad y de la neutralidad del gobierno. Pregunta, ¿sigue recogiendo firmas a pesar de lo que sucedió? ¿Sigue en el proceso? Seguimos recogiendo firmas, Nacho, estamos muy contentos. ¿Cuántas lleva? ¿Cómo le parece que ya estamos rondando las 25.000 firmas en estos 2 meses? Eso nos llena de mucha alegría,
porque la gente nos da la firma con mucho gusto, con mucho entusiasmo, con un deseo de que Medellín cambie, que Medellín siga progresando, que Medellín retome el rumbo. Eso es lo que le estamos ofertando a la gente y por eso la gente está contenta, ayudándonos, y por eso quiero yo aprovechar este escenario, Nacho, precisamente para decir: no puede haber violencia en la democracia en Medellín. Voy a hacer un pequeño paréntesis aprovechando que usted estuvo en la administración del gobernador Aníbal Gaviria. Ahora estuvimos hablando de la noticia desde ayer, pues ya el gobernador se pronunció, retiro de la delegación minera Antioquia, o sea, toda esta potestad que teníamos. Usted que estuvo hasta hace poco en la administración de Aníbal Gaviria, ¿qué puede opinar frente a esto? Hombre, Nacho, mire, a mí me parece absurdo que un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro, que siempre aspiró a llegar a la presidencia con el propósito, entre otros, de desarrollar sus principios, que son la descentralización y la autonomía del territorio, hoy sea el que realice este atentado contra el territorio y la autonomía territorial de Antioquia. Es impensable y absolutamente absurdo que sea el gobierno de izquierda el que le quite la autonomía territorial al departamento. Eso no tiene sentido. Y entonces ahí es donde uno viene a recordar las viejas frases de los abuelos. Decían los abuelos que el poder es como el violín. Se agarra con la izquierda, pero se toca con la derecha. Entonces no tiene uno lógica distinta a esta, en que todas las propuestas de izquierda son para la campaña, pero gobiernan con la derecha, porque no hay nada más de derecha que quitarle la autonomía a los territorios. Por el contrario, la autonomía territorial debería ser el gran principio de Gustavo Petro. Colombia debe avanzar hacia un modelo federal de completa autonomía de los territorios. Pero le digo una cosa, ahí donde está sentado usted nos lo dijo, Gustavo Petro. Aquí se acuerda cuando le preguntamos, ¿usted está de acuerdo con Colombia federal? Y dijo, sí, eso va a ser parte de mi gobierno. Nada, está caminando para otro lado. La decisión, como usted lo menciona, es algo autoritaria, pero no es coherente de un gobierno que ha manifestado no ser amigo de la minería extractiva. No es coherente. ¿Con qué, José, específicamente? Pues con que él dice, no estoy de acuerdo con la extractividad. Él está de acuerdo con la actividad en general. Quiero tener todo bajo mi control, que ningún departamento como Antioquia se empiece a dar porque se saldría de mi línea. Porque sería tener como una rueda suelta en el departamento de Antioquia, frente al tema minero. Hombre, José, es cada departamento y cada territorio el que debe tener la capacidad de autodeterminación mayor posible. No puede ser desde un escritorio en Bogotá que digan cuál debe ser el modelo de desarrollo de Antioquia. La minería, ojo que esto es muy importante, la minería ha sido uno de los principales elementos de generación de ingresos para el departamento en su historia. Antioquia ha sido lo que es en gran medida gracias a la minería. Recuerde usted que desde la gran época de Coroliano Amador, uno de los hombres más cívicos de Medellín, que era dueño de la finca del Zancudo, ese Coroliano Amador, su riqueza fue extraída de la labor minera y gracias a eso es que se realizaron muchas de las obras cívicas en Medellín. Por ejemplo, fue Coroliano Amador el que realizó la Plaza del Pedrero, la Plaza de Mercado del Pedrero. Y por eso esa calle se llama la calle Amador. Es que hay que conocer la historia para poder opinar y para poder reconocer la capacidad. Yo estoy de acuerdo con usted en ese aspecto, pero lo que manifiesto es que él está siendo coherente con lo que manifestó en campaña. No es que yo esté de acuerdo con él. Claro, lo que pasa es que yo no veo la coherencia en el sentido de que él habla de la autonomía de los territorios y le quita la autonomía al departamento. Es que está en contradicción por todos los lados. Y me coge la noche aquí, tenemos otro invitado enseguida porque tenemos un tema ahí también bastante interesante del Ministerio de Justicia, liberación de presos. ¿Qué cosa? Por todos los lados se habla. Salida de los presos durante el día, pero ya lo vamos a ver. No importa. Es la misma cosa. Óigame, ¿usted cree que esto es un asunto como el cambio climático, lo que hemos vivido ayer y antier? ¿O es un descuido y no hemos sabido proyectar la ciudad para lo que está pasando? Mire, Nacho, uno en una campaña política, pues ciertamente es difícil ser objetivo, pero yo siempre procuro en mi vida ser una persona objetiva. Y esa objetividad implica, en primer lugar, que ciertamente estamos en una emergencia climática. Desde la gobernación de Antioquia se declaró la emergencia climática hace ya un buen tiempo. Pero a esto hay que sumarle, evidentemente, un descuido de la administración en el tema de mantenimiento de alcantarillado, en el mantenimiento de los jardines de la ciudad, y las basuras, en el problema de recolección de las basuras.
Y esta situación, sumada al cambio climático, está generando una bomba de tiempo en Medellín. Que el alcalde dijo que se necesitaba un nuevo alcantarillado, sí. Que eso vale billones, sí. Pero esta situación se puede disminuir si se hubiera hecho una debida diligencia y si hubiera hecho una debida gestión. El problema, Nacho, de Medellín es que siempre en Medellín creíamos que la ciudad se manejaba sola. Y ahora nos dimos cuenta de que no se maneja sola, de que Medellín necesita un buen gerente. Y por eso mi postulación a la recolección de firmas para la alcaldía de Medellín es el resultado de la decisión de gerenciar bien esta ciudad, técnicamente, con respeto, para convertir a Medellín en una ciudad resiliente, una ciudad sostenible, una ciudad incluyente y una ciudad segura. Pero para eso necesita gerencia técnica y mucha empatía para respetar a todos y que todos se sientan parte de este gran proceso. ¿Será usted invitado frecuente? ¿Cómo? No lo digo. Estaremos aquí hablando de todas sus Como propuestas. abogado y docente universitario. Abogado, docente y aspirante. Y aspirante. Muchas gracias por habernos acompañado. La mejor de las suertes y el llamado suyo es interesante. O sea, no podemos permitir que entonces pues, no, es que porque me dieron un sacocho, todo el resto no puede venir. No, esto no puede ser así. Estamos en una democracia y podemos visitar nuestra ciudad donde nosotros queramos. Esto no es de unos y de otros. Gracias, Rodolfo, por habernos acompañado. Gracias, Nacho, por la invitación y recordar que nuestro propósito principal es devolverle el control de las calles de Medellín a la institucionalidad y que la institucionalidad, las fuerzas militares, la policía de nuestra ciudad sea la que ejerce el control del territorio y no los criminales. Perfecto. Bueno, los invito para que, óigame, interesante, y pienso que deberíamos tratar ese tema aquí más a profundidad. Ley aprueba aborto a menores de 14 años. Sí. ¿Quién nos va a contar, Calderón? Este 17 de enero el Ministerio de Salud expidió la resolución 051 del 2023, la cual permite a las mujeres menores de 14 años realizarse un aborto sin necesidad del consentimiento de sus padres. Lo que se refiere a esta resolución es la materialización del aborto de las menores de 14 años, de las niñas de 14 años, para que ejerzan este derecho. La resolución permite realizarse el aborto en estos casos de manera libre hasta la semana 24, tal como lo ha declarado la Corte Constitucional en el año 2022 y después de este periodo en los 3 casos específicos: malformación del feto, acceso carnal violento o riesgo de vida de la madre. La potestad que le da el gobierno colombiano a estas adolescentes generó polémica en los ciudadanos, donde la mayoría no están de acuerdo. Impresionante, o sea, cruel. Súper cruel, no me parece, no estoy de acuerdo. Ay, yo estoy embarazada. No, pues de mi parte no sé, eso es decisión de cada uno. Pues es muy personal como yo opinar sobre el cuerpo de otra. Me parece un absurdo, porque de verdad que un menor de edad no está en capacidad de tomar ese tipo de decisiones. Que eso es inaudito. A usted le enseñaron hasta los 18, mínimo, váyase a hacer lo que usted quiera a los 18, ya es mayor de edad, pero uno con 14 todavía está amamantado. Pero otros consideran que es pertinente que las mujeres tengan este derecho a decidir si quieren o no tener este bebé. A mí me parece perfecto, porque una niña antes de 14 años no está preparada para ser madre y la maternidad es una responsabilidad tan enorme que por eso es que la sociedad está así como está, ¿no? Pues porque si llenamos a las niñas de hijos, porque normalmente a los 14 años no tienes el consentimiento de tener hijos de una manera responsable. Esta resolución es consecuente con la despenalización del aborto que aprobó la Corte Constitucional en el 2022. Don José, ¿usted en qué se la va a gastar? ¿Usted en qué se la va a gastar? Espere, a ver, ¿usted en qué se la va a gastar? Nacho, ¿la pensión o qué? Alarcón, no le pregunto. ¿Usted? En mi hijo, yo no tengo ni idea de qué me va a preguntar, pero estoy segura que en mi hijo. ¿En qué no vamos a gastar las cesantías? Las cesantías. O los intereses a las cesantías. Pero recuerde que los intereses no son muy representativos, Nacho. Los intereses, recordemos que las empresas tienen hasta el 31 de este mes para entregárselos a los empleados, dígame. O sea, ¿usted cómo me hace esa pregunta? O sea, tenemos 2 momentos. Hay un momento donde todas las empresas tienen hasta mediados de febrero, y no estoy mal, 14 de febrero, para consignar a usted las cesantías que equivalen a un mes salario, de salario por año trabajado. Por año trabajado, entonces ahí le consignan eso. O su equivalente. Y lo otro es que a usted le deben reconocer unos intereses, pero eso sí se los consignan a usted en su nómina. En su nómina, que es un 12% de lo que le vayan a consignar de cesantías.
Pero usted me pone el titular y me dice, ¿en qué se van a gastar las cesantías? Hombre, y eso no está como limitado a educación, reformas en la casa, pues como 3 o 4 cosas. Es cierto, Nacho. Y nada menos Asofondos hoy publicó en qué se gastaron las cesantías el año anterior los colombianos. Sí. Y se presume que en eso se las van a gastar este año. ¿En qué se las gastaron el año anterior? Como usted lo dice, resulta que hubo 7.9 billones de pesos que se entregaron en terminaciones de contrato. A usted lo liquidan y obviamente le dan las cesantías. Hubo eso fueron 2.9 billones de pesos, perdón. 2.120.000 millones de pesos se fueron para compra de vivienda. 2 billones de pesos para mejora o liberación de deudas en vivienda. Ahí usted nos estaba preguntando, ahí irán las mías, Dios mediante, cuando las pueda retirar. Y un poco más de 500.000 millones de pesos, casi 600.000 millones de pesos para educación. Recordemos que uno de los rubros es para educación. Le voy a contar una anécdota. Recuerdo alguna vez haber conocido aquí en Cosmovisión a una persona que nunca supo que tenía eso. Y pensaba que eso era una bobada, eso no existía. O cuál sorpresa, después de toda su vida trabajó 30 años y resulta que tenía ahí el salario de 30 años. ¿Sí o no? Cae la un infarto de la emoción. Claro, pero eso es mentira, no, esa plata no es mía. Tenía su plata ahí. Bien ahorrada. Nuestro amigo en el máster nunca se la ha gastado. Eso me decía, ¿no? Dieguito, espero que siga ahí esa platica. A ver si, ¿sí o no? Apartamento. No, Diego, el Hotel Mama, ese es el mejor que hay. No. ¿Sabe, Nacho? En el caso del año anterior, el recaudo llegó a casi 16 billones de pesos. En el 2021 fue de más de 16 billones 200 mil millones. Y se espera que este año pueda ser superior el recaudo, dado que el último año fue un año hasta el final de año, fue un año relativamente bueno. Debería ser por ahí de 100.000. 100.000 de 100 billones. De 100 billones. De 100 billones. No, porque, debe ser algo cercano a los 16 billones. No, pero le digo en la tónica en la que esa es la representación del trabajo formal. Sí, recuerden que hay mucha informalidad. Mientras más consignaciones quiere decir que hay más formalidad. Debería ser, por eso digo yo, debería ser de 100 billones. De 100 billones. Uy, entonces sí hay mucha gente trabajando en el sector formal. Pero dada la informalidad, si todos los informales les consignaran cesantía, Nacho, uno pensaría que fácilmente podría ser una cifra, el doble de la actual. O sea, de más de 30 billones. Me voy con las noticias. Maluca, usted supo que esto cambió esta mesa completamente, ¿sí o no? No completamente. No, casi que radicalmente. Vamos con Dove. Entonces, empieza usted con sus redadas en Segovia, Remedios. Cogió nada más a 5 Dove. Pues Nacho, 5, pero es que es una captura importante. Recuerde que yo le contaba esta semana que hay una preocupación bastante grande por parte de los defensores de los derechos humanos en Antioquia, porque en estos primeros días que va el año 2023 ya se han presentado más de 10 homicidios solo en el nordeste antioqueño. Pues le salió el paso a esta situación que se está viviendo por cuenta de los grupos armados presionando a los jóvenes allí, y pues los que no acceden a sus peticiones los asesinan. Se presentó una redada en las últimas horas donde se logró la captura de 5 hombres señalados de perpetrar allí homicidios selectivos, especialmente en Segovia y en Remedios, y varios de ellos, pues dicen las autoridades, se tienen unas pruebas contundentes. Incluso se logró allí incautar armas de fuego, incautar algunos cartuchos y otros elementos de material de guerra. Entre los capturados hay un ciudadano extranjero del vecino país. Y ahora le toca el turno a su buena alumna. A su coequipera. A su coequipera. Agresión contra policías. Agresión contra policías en Cali. Qué pesar que tengamos que reportar esa clase de cosas. Mire, puntualmente, en una requisa que se estaba desarrollando en el sector Potro Grande, en Cali, pues los habitantes del sector, uno de ellos no quiso permitir que continuaran con la requisa y toma a uno de los policías que estaba adelantando el hecho por el cuello, lo tira al piso, mientras una patrullera que se encontraba con él intenta liberarlo, pues también sale agredida por la comunidad. Al parecer, estas agresiones a los uniformados se están presentando cada vez más en diferentes sectores del país, contando, Nacho, con la aprobación de quienes están alrededor, siendo no solo espectadores, sino aplaudiendo que se den esta clase de golpes. Quienes perpetraron los hechos, y este hombre en particular, han sido multados y recibieron pues una sanción por parte de la policía. Sin embargo, es una tristeza que en esto termine la autoridad. Insisto en los protocolos. Formas y maneras, ¿no? Sí, como lo hacen los gringos.
Los esos no van papaya. Qué falta de respeto a nuestra autoridad. Bueno, vámonos aquí con dos más. Primero con María Andrea y sus runrunes políticos. Nacho, ¿cómo le parece que ya se va a lanzar un pato al agua? Como se dice popularmente. Bueno, estamos hablando... Por Dios, ¿qué es? Otro pato. No, patos al agua, Nacho. O sea, se tienen que ir lanzando. Ay, Tomémoslo por lo el que lado pasa es que como amable. ese pato tiene doble sinónimo por ahí. Yo lo entendí de otra forma. Bueno, digamos otro díganos a ver quién es el pato. Bueno, mire, el concejal Sebastián López, pero no le estoy diciendo a él así. Está diciendo pato María, López. María, formas y Pero maneras. bueno, ojo pues, entonces la situación es la siguiente. Recordemos que el concejal Sebastián López ha sido muy destacado durante sus sesiones del Consejo porque él ha sido un duro opositor a este gobierno con argumentos. Lo que ha sucedido es que él ya empezó a instalar diferentes vallas, esto a la entrada de El Poblado, son vallas digitales, y él también había comenzado a hacer una campaña de expectativa el año pasado acerca de los ratones y el queso, haciendo referencia a, en su momento, cuando con la Daniel lupa Quintero, buscando, algo así, ¿no? exacto, buscando Sí, que sí, dónde señor. está el queso, se lo comieron completamente y demás. Mire, lo que pasa es que el concejal Sebastián López, que pertenece al Partido Centro Democrático, dijo, yo no voy a esperar más, yo ya he pedido pista para poderme lanzar y mostrar mi interés de poder ser el alcalde del distrito de Medellín, y el día de mañana él va a oficializar su precandidatura, esperando recibir precisamente la bendición del Centro Democrático, porque varios pertenecen a este partido, pero ninguno se ha querido lanzar al agua. Esperando la bendición del expresidente. Bueno, sería que averigüemos. Simón salió, Paulina salió. Pero averigüemos. Albert se fue. Si está extraño el asunto, porque existe una norma del Consejo Nacional Electoral frente a las vallas, a la publicidad y todo lo que se tiene que hacer. Y si nos estamos adelantando. Pero mire. muestra esa valla, si me Pero esa valla no tiene legitimación Nacho, desde que no diga candidato. Desde que no diga No, no candidato. dice nada de eso, No él dice la nada puede de eso, sacar. pero mire que Mire lo que dice, el este candidato año- que acabamos de tener, calladito. el Este año aspirante. sacamos los ratones, el que acabó con Medellín está en la izquierda y él a la derecha, el defensor. Nacho, volvemos a lo mismo, Pero no como sé el qué dice cambio en abajo. primera. Sí, ve. Sí. Bueno, Es listo. un juego de palabras. 1-0. Hace Me ganó. 4 años. Me hace ganó 4 por años, goleada. Vamos ese pico. con usted y nuestro siguiente invitado. Póngame a bailar cha-cha-cha. Cha-cha-cha Martínez, Nacho. Nacho Martínez. Yo pensé que era el cha-cha-cha. Le dicen chacho. Ayer, no, el Cha-cha-cha Martínez, así se Cha-cha-cha-cha. conoció en su momento, brillante jugador del Porto de Portugal, Selección Colombia, también goles en mundiales, particularmente en Brasil 2014. Se entrena a muy buen ritmo, en condición física, para ver si se le da la posibilidad de llegar al Deportivo Independiente Medellín. Ayer hablamos del caso de Giovanni Moreno, hoy otro de los referentes de la institución poderosa. Lo que sabemos de fondo es que si llega Moreno no llega Jadson Martínez, y si llega Jadson Martínez no llegaría Giovanni Moreno. Jadson Martínez jugó por última vez con el Portimonense en Portugal, 2 años por fuera de competitividad, una fuerte lesión que no lo dejó regresar como él quería a las canchas. Hace justamente año y medio estuvo cerca de llegar al Medellín, pero por condiciones físicas no se pudo cerrar su negociación. Ahora quiere estar en plenitud de condiciones y darse sus últimos años mozos, por decirlo de alguna manera, en el deporte y con el equipo de sus amores, que es el cuadro rojo de Antioquia. Sin embargo, Nacho, no se ha confirmado lo de Jadson Martínez, pero sí ya habló Emerson Batalla, el nuevo delantero del Deportivo Independiente Medellín, que espera estar a tono para el debut con el cuadro poderoso, su campeón del fútbol colombiano. Escuchémoslo. Creo que lo que me pide es mi especialidad, que es el 1 contra 1, el juego en banda, que lo necesito, que para mí es importante tenerlo. Creo que vivo de eso, pues así por decirlo, creo que es muy fuerte, y la verdad el grupo muy bien, creo que mejor de lo que esperaba, la verdad, los compañeros todo excelente, de excelente manera, así que si seguimos así podemos lograr grandes cosas. Tenemos a nuestro invitado, el doctor John Restrepo, docente universitario, y con él vamos a tratar de entender lo siguiente. Primero, le doy una muy cordial bienvenida a la primera mesa de opinión de Antioquia. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia. Y segundo, le vamos a dar paso a María Andrea para que nos ponga en contexto.
Nacho, y para la audiencia y el profesor ya nos va a explicar a profundidad. Recordemos que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, la semana pasada lanzó una nueva propuesta para que sea estudiada. Esa propuesta lleva el nombre de libertad preparatoria. ¿Cuál es el propósito de esta propuesta? Él dice que a manera de que los condenados, los presos, puedan nuevamente estar en la vida civil y tener realmente una resocialización como lo demanda la Constitución Política, pues una de las opciones que se está estudiando es que las personas o los condenados que hayan cumplido la mayor parte de su condena, que no tengan delitos que sean los más graves dentro del Código Penal, que ya nos va a decir el profesor John, y que cumplan otros requisitos, pues podrán salir como parte de resocialización a trabajar en el día y dormir en las noches a las cárceles y pasar allí los fines de semana. Eso es lo que se está buscando. Ya el profesor nos va a contar con más detalle cómo es esta propuesta que hace el ministro de Justicia. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Digamos que dentro de toda la agenda política que presenta el gobierno en cabeza del ministro de Justicia, Néstor Osuna, aparece un proyecto normativo que va de la mano tanto en términos de ley como de reforma constitucional, que implica precisamente resolver dos problemas. El primero de fondo es el asunto de resocialización para todo aquel que ha sido condenado en el marco de un proceso penal. Y segundo, también resolver un problema de hacinamiento carcelario, ¿cierto? Una concentración de más personas en centros de reclusión de los que están debidamente posibilitados, ha dado lugar a que empiece a sonar en la agenda legislativa una propuesta inicial. ¿En qué consiste? En flexibilizar el lugar de permanencia de los condenados en los centros de reclusión y con el objetivo de poder generar posibilidades de compensación económica, está la posibilidad de que puedan vincularse laboralmente. Eso significa entonces un proceso de una condición extramural para los que están condenados y poder adelantar la condición de incorporación a una vida social en términos económicos. Doctor Restrepo, ¿qué es lo que dice la Constitución Política precisamente en este tema de resocializar? Se paga una pena, pero se debe resocializar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, digamos que constitucionalmente hay una esfera que es mucho más amplia que marca dogmáticamente el sentido de la sociedad y es precisamente la noción de dignidad, la dignidad humana como presupuesto básico, que es el que condiciona en un Estado social de derecho la justificación de la pena en Colombia. Pero en Colombia, que tiene un Estado social de derecho, el ius puniendi, que es, digamos, la última esfera del poder coercitivo del Estado, tiene como objetivo la resocialización. Entonces, la Constitución establece, primero, la salvaguarda de la dignidad para todos los sujetos, la posibilidad de que, o la exigencia de que el derecho penal esté condicionado a la estructura del Estado social de derecho y a la defensa de la dignidad. Y la misma Constitución consagra un límite, que esto también me parece muy importante compartirlo con la audiencia, es que no todas las personas que están condenadas serían susceptibles de este beneficio. Y señalo, por ejemplo, dos elementos puntuales que es lo que ha generado, digamos, más ampolla en este pronunciamiento inicial. Los condenados por delitos contra menores y los condenados por delitos contra el patrimonio público estarían excluidos de este beneficio. Entonces, digamos que lo que ha permitido que se justifique una propuesta de estas tiene que ver con que la persona que tenga voluntad de resocialización, que haya cumplido más del 50% de la condena y que efectivamente, demostrando su buen comportamiento dentro del proceso punitivo, pueda gozar de este beneficio. ¿Qué determina que una persona tiene voluntad de resocialización? Eso es un criterio subjetivo, digamos, en términos iniciales, porque aquí habría que garantizar también la posibilidad de que a una persona que se le ha condenado no se le debe cerrar una puerta laboral o una puerta social para siempre, que yo creo que es, digamos, como el presupuesto inicial de dignidad que hay detrás de la propuesta. A una persona la han condenado y condenarla significa excluirla del contrato social y por eso a muchos la condena es intramural y para eso están los centros de reclusión, los centros penitenciarios. Sin embargo, hay una evolución en el proceso cotidiano del cumplimiento de la pena. Uno puede saber la dinámica de estímulos. Adentro de la misma cárcel está la posibilidad de acumular unas compensaciones por trabajo o por estudio que dan lugar a una reducción en términos de cumplimiento de la pena, una relación de se puede pagar 2 días de pena por uno de trabajo por 2 días de servicio, uno de condena. Digamos que existe una posibilidad flexible de asegurar que una persona
no pierda el contacto con el mundo laboral, no pierda el contacto con una posibilidad de servicio social y ciudadano. Entonces, creo que hay criterios y hay unas condiciones dentro del manejo disciplinario de la cárcel que objetivamente darían lugar. ¿Quiénes serían los encargados de determinar que un preso es apto para cumplir con ese beneficio? Bueno, yo creo que ahí habría que tener en cuenta dos entidades. Digamos, dentro del funcionamiento penitenciario está el INPEC, ¿cierto? Que es, digamos, además quien ha señalado la imposibilidad técnica, operativa y funcional. Si se ven limitados para poder ejercer un control sobre las personas que están detenidas, que están encarceladas, ahora imagínense la gente que está por fuera, que sería uno de los puntos sensibles y es quien asegura el retorno al centro penitenciario. Claro. Y por el otro lado, la actividad judicial, porque hay un mandato constitucional sobre el debido proceso y la presunción de inocencia que establece que una persona solo puede ser condenada por una sentencia judicial, ¿cierto? O una autoridad competente, digamos, pues, en términos de discusiones disciplinarias. Entonces, yo creo que habría dos variables ahí. La actividad judicial, el juez sería un resorte penal y funcionarios en términos de la reclusión. Profe, ahí con el tema del empleo, pues quisiera entender un poco eso. Entonces, la persona que está detenida sale, ¿quién le va a brindar ese empleo? ¿Sería la misma ciudadanía? ¿El Estado le va a poner unas funciones determinadas? Y hoy existe una figura que sería algo como lo más cercano, y es lo que ellos llaman el permiso de las 72 horas, que cumple las 3/4 partes de su condena. Ellos tienen 72 horas para que salgan del centro de reclusión, se encuentren con sus familiares, se encuentren con sus amigos y retornen a seguir cumpliendo la pena que les falta. Muchos lo hacen y vuelven, muchos se quedan, pese a que les falta una parte muy corta en el cumplimiento de la condena. Ahí, pues, ¿cómo se podría manejar esto? Bueno, es que yo creo que estamos hablando solo de una propuesta inicial, estamos hablando de un enunciado normativo que propone el Ministerio. Obviamente a esto todavía necesariamente le tienen que suceder dos presupuestos normativos. El primero es que debe haber una ley que lo establezca. En términos de administración de justicia, tiene que ser una ley estatutaria que, según pues, los artículos 152 y 153 de la Constitución, tienen un trámite especial. Hay un elemento importante inclusive con este asunto de la empleabilidad y las condiciones de inhabilidades que establece el sistema normativo en Colombia, y es que una persona condenada a título de dolo no puede ocupar ciertos cargos en el Estado. Entonces ahí también hay un limitante. Y hay otra disposición normativa que se requiere, que es el decreto reglamentario, que es el que precisamente tendría que responder a esa pregunta, porque habría la inquietud fáctica de establecer el Estado con los recursos, qué condiciones dentro del presupuesto o el plan de desarrollo tiene este rubro para permitir la empleabilidad de los sujetos, o si va a ser una responsabilidad de los particulares. Y creo que en ese sentido, para poder transar esa negociación con particulares, es decir, con el sector privado, creo que necesariamente tiene que moverse en términos de estímulos, de exención tributaria, para poder empezar a desmontar un bloqueo social que es muy importante, y es precisamente con lo que se encuentran muchos expresidiarios, la imposibilidad de poder vincularse a la vida laboral. Todos hemos sabido en términos de relaciones laborales los documentos que se piden, llenar la papelería de las IAS, las instituciones que preguntan por antecedentes disciplinarios, antecedentes penales, necesariamente pone a esta persona en una condición desfavorable, ¿cierto? Incluso habiendo cumplido la condena. Ahora, porque eso se tendría que modificar entonces bajo esta nueva ley. Sí, por supuesto, es que toca reajustar inclusive disposiciones constitucionales. Pero eso no va muy de la mano, usted me corregirá. Algunas personas, la última parte de su condena después de determinado porcentaje ya lo pueden pasar en casa, pues la culminan en casa. Y a estas personas les dan permiso para que puedan salir a trabajar, porque necesitan en alguna medida tener algún sustento. Entonces esto es algo que en alguna medida sería como complementario a eso que se va a dar más adelante. Sí, por supuesto. Es que digamos que esa también es la propuesta que ha señalado el Ministerio de Justicia, y es, no estamos inventando nada nuevo, es simplemente operativizar un asunto que responde en primera medida, y yo creo que es lo que habría que señalar. Toda propuesta, independiente del color político que esté en el gobierno, que garantice una esfera de dignidad en un Estado constitucional, es bienvenida. Lo que pasa es que esto también genera la sensibilidad de que empezamos a cruzar un año electoral. Entonces, buena parte de las discusiones
terminan politizándose. Entonces, lo que ha señalado, lo que ha querido menguar el ministerio es que precisamente hay prácticas que se asemejan a esta lógica. Lo que pasa es que como se muestra decir que simplemente vamos a flexibilizar el sistema punitivo en Colombia, pues eso genera, y tal como se ha escuchado, ya hay voces críticas alrededor de la ponencia. Si Doctor Restrepo. Bueno, Andrés, discúlpame, si eso se puede hacer al interior de las cárceles, y hoy lo hacen porque usted ahorita lo mencionaba, 2 días de trabajo por 1 de pena, ¿por qué tener que abrir las puertas para que se vayan? ¿Y es una muestra de confianza o qué? No, yo creo que también es un asunto fáctico y es el hacinamiento, ¿cierto? Y además también hay un presupuesto en términos de relación con la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lleva 20 años anunciando el estado de cosas de inconstitucionalidad con respecto a la población carcelaria, ¿cierto? La atención a la población carcelaria en términos de hacinamiento, en términos de alimentación, en términos de posibilidad de resocialización, que es lo que establece el desarrollo del derecho penal en el Estado constitucional. Entonces, creo que es un asunto fáctico y creo que es un asunto normativo que tiene un piso constitucional. Falta el piso político, el respaldo al piso político para lo que pueda significar. Porque además de que estemos en un año electoral y que se mueva políticamente en términos de polarización con respecto a una propuesta del gobierno, también hay otro elemento importante a tener en cuenta y es la voz de las víctimas, ¿cierto? Que, digamos, en los últimos años con la justicia transicional ha tenido un aspecto clave o una voz importante. Y es que dentro de las muchas definiciones de justicia, se ha entendido que lo justo es hacer que una persona que ha generado daño, pues sufra algo similar a ese mismo daño. Esta carga de beneficios, como intenta mostrarse en algún momento, ha dado lugar a que un sector de la población, quien se reconoce como víctima, considere que aquel que le ha vulnerado un derecho, la vida, el patrimonio, la confianza, dependiendo del tipo penal, pues no debería tener un beneficio en términos de relación extramural o por fuera del sector penitenciario. Abogado, me quedo con la parte, y perdón María, sé que esto está pendiente, hacinamiento, porque mencionó ya hacinamiento, pero si salen de día y regresan en la noche, ¿cómo se resuelve el hacinamiento? Claro, lo que pasa es que el hacinamiento no tiene que ver solo con la dormida. O sea, el hacinamiento también implica espacio físico, el hacinamiento también implica esparcimiento. O sea, no es solo el lugar donde duermen, o no es solo la concentración, sino la posibilidad de establecer elementos fácticos, elementos materiales de distribución de las cargas dentro del personal que está en los centros de reclusión. Es decir, es que los índices superan en muchos casos el 300 o el 400%. Tanto en el sistema carcelario como el otro problema, y es el montón de gente que está privada de la libertad en el marco del proceso penal. O sea, incluso suele preguntarse, ¿por qué la gente puede votar en la cárcel? ¿Quién está en la cárcel puede votar? Hay un sector de la población detenida que está en la cárcel que puede votar, porque todavía no ha habido una sentencia condenatoria en firme. Entonces, dentro del proceso antes de la condena se considera que es una persona de alta peligrosidad, que por el tipo penal podría fugarse, podría burlarse de la justicia, entonces están detenidos. Y la historia es absolutamente trágica en el caso colombiano porque hay muchas personas que, digamos, en términos de detención, suman más tiempo de lo que podría llegar a ser, en muchos casos, la misma condena, para que después se demuestre que son inocentes. Entonces, hay un asunto estructural. Quizá el problema con la población carcelaria pueda resolverse de otra manera, pero esto intenta ser un salvavidas con fundamento constitucional en lo que significa una atención inmediata, por lo menos en un número de horas de lo que significa tener a esta gente 24/7. Doctor Restrepo, 2 elementos para que nos ayude a entender. Actualmente también existe la posibilidad de que los condenados, después de cumplir ciertos años de su pena, puedan salir tantas horas a sus viviendas, pero regresan a la cárcel. Esto sería una adición también a esa ley, una ampliación que ya les permite incluso facturar. Y lo otro es, ¿cómo estamos realmente en el sistema de seguridad? Porque traigo a colación el tema de Aida Merlano, que fue por una cita odontológica y se les voló. Ahora bien, tantos condenados que van a ir a trabajar, ¿cómo va a ser la custodia de ellos? No, bueno, le estás haciendo una pregunta que deberíamos trasladar directamente a los asesores jurídicos pero del digamos, ministro. Claro, pero digamos, ¿cómo está ese sistema del IMPEC? No cabría. Bueno, digamos, están los brazaletes, que es, digamos, la esfera básica inicial, un GPS para poder identificar a la persona.
pero no logra tener una cobertura total. O sea, aquí digamos que hay un punto logístico de quién se encarga de esa seguridad. Se parte más de la buena voluntad. Sí, por supuesto, pero es que ese es un principio constitucional, es el principio de buena fe. Lo que pasa es que eso es lo que da lugar al reclamo. Buena fe precisamente con la población que ha asaltado unas reglas iniciales del contrato social. Claro que son condenados, no detenidos. Esta es una oportunidad para condenados. Sin embargo, pues digamos que es el encanto que tiene esta norma, que yo creo que para algunos se ha denunciado como ingenua, ¿cierto? Porque es tocar un renglón de la población que ha demostrado... que no se puede confiar, por eso está condenada. Por supuesto. Pero digamos que es como la intención de una segunda oportunidad. Y yo creo que eso está en juego en Pero cualquier venga, Nacho, sistema para que él me punitivo. complemente sobre cómo funciona este tema de que las personas por cierto tiempo de condena cumplida, pues también sale unas horas. Y al parecer esto sí funciona y hace mucho tiempo. Sí, por supuesto, y lo mencionaban ahora. 3/4 partes de la condena. La posibilidad de que, ahorita me preguntaban también, uno cómo demuestra la posibilidad de que alguien quiere resocializarse, cómo se demuestra la buena fe de la persona. Digamos que a estas personas que han tenido un comportamiento dentro de la ejecución de la pena, logra valorárseles, es cierto, hay posibilidades de medir este nivel de confianza para que pueda garantizarse una salida. Porque yo creo que al final la posibilidad de garantizarle al condenado una comunicación o un contacto con su grupo familiar, yo creo que también es un asunto que amarra y hace entender que aunque exista, digamos, la tentación de burlarse del sistema penitenciario, yo creo que es más sano y más racional garantizar el cumplimiento de la pena y responder a esa confianza que ha dado el Estado. No sé si esto se le ha hecho como un sondeo. O sea, se ha hablado con los condenados. ¿Qué dicen? ¿Se habrá hecho un análisis de eso? Porque es una propuesta que sale del gobierno, este nuevo gobierno. Pero hemos escuchado la cara de nosotros. No sé pero qué Nacho, pero eso sería como una respuesta lógica. Pues, obviamente. Pensaría uno, sí, pues. Pensaría uno Habrá que que sí, preguntar a debe la ser población lógica. civil, Nacho, Estoy de acuerdo, ya. pero muy bueno también escuchar la contraparte. Pues, porque es que, ¿a qué salgo? A trabajar. Es que salgo porque voy para la casa a acostarme todo Pero el no día, creo que ¿sí o tampoco vayan a estar obligados. ¿Ah? No creo que tampoco vayan a estar obligados. ¿A qué? A salir a trabajar. No, entonces, ¿para qué lo voy a sacar? pero es decir, por les voy a eso, contar los una que cosa. quieran acogerse a Eso esto. es. A nosotros en consultorio jurídico nos llevaron a asesorar jurídicamente a unos reclusos. Éramos estudiantes de último semestre, estábamos en el consultorio, en la línea de penal, íbamos a dar unas asesorías. Todos los que fuimos, más de 50 practicantes, encontramos que la gente que está en la cárcel sabe más procesal penal que todos nosotros juntos. Claro, pues. Y la razón es muy simple y va precisamente en la línea de la respuesta. Para ellos, un día de libertad da lugar a una interpretación de la norma que ni nosotros ni nuestros asesores eran capaces de responder. Saben más tasación de la pena, saben más valoración normativa, porque precisamente lo que se está jugando es un tema muy sensible, ¿cierto? Es decir, si se asfixia a la gente en pandemia, se enloquecieron en pandemia, uno estando en la casa con trabajo, conectado Y en todas las comunidades. Ahora imagínese con hacinamiento, con un reproche social, una condena Mala penal. alimentación. Ahora, Si la esto se libertad. llega si esto llegase a pasar, a materializar, ¿en cuánto tiempo? Va a ser muy difícil, va a tener un trámite político muy complejo. ¿Será fácil? tan ¿O esto viable lo es que veremos esto dentro de un pase? año, 2 años? ¿O cómo ve usted el trámite político o jurídico? No, lo que pasa es que, bueno, son dos cosas distintas. Sí. ¿Cierto? Políticamente da lugar pues a una complejidad, pero yo creo que es más fácil políticamente, ¿cierto? Pudiéramos decirlo en los siguientes términos. Hay un Congreso que marcha conforme a los intereses del pacto. Hay una avalancha política en este momento que está sobre la mesa en un año electoral. Obviamente hay resistencia, obviamente hay oposición, que incluso es sano para la democracia, está bien que sea así. Pero yo creo que políticamente hay un viento favorable, hay un buen respaldo. Y va a lo jurídico. Y va a lo jurídico, que va precisamente ya a depender de lo que contenga el contenido normativo, pues digamos lo que ha establecido hasta ahora el Ministerio. Hay delitos que no son transigibles. Entonces, en ese sentido, creo que hay una buena relación constitucional. Hay una voz de aliento para las víctimas y, digamos, para la sociedad que pudiera generar un mayor reproche a ese caso que pudiera establecerlo.
La Corte Constitucional hace un control previo. Si es una ley estatutaria, antes de que se convierta en ley, la Corte Constitucional revisa el proyecto y ahí tiene la posibilidad de hacer ese filtro normativo que el Estado Social de Derecho reclama. Bien interesante, se abre todo este nuevo panorama. Él es John Restrepo, docente universitario. Gracias por habernos acompañado. Nacho, Sí, muchas gracias. pero yo digo, si hay la posibilidad de que trabajen dentro de las cárceles, ¿qué necesidad hay de eso? Resolución de hacinamiento, Duber. Mire que son una de las razones motivadoras. Imagínense Tiene poner que tener ese principio de un dignidad. taller dentro de ¿Por qué no? la cárcel, No, pero existe. claro, El sector pero privado, necesitan montar algo ganar así, espacio. existe, Eso se es como abre el el debate. aeropuerto, quitan unas cosas para poner otras, Sí, porque entonces hay que realmente construir agrandar el cárceles. espacio. Bueno, señores, nos cogió la noche, ya volvemos. No sabemos qué pensar con el actual gobierno, el gobierno del cambio, como usted lo dice, pero que están improvisando muchas cosas, improvisan muchas cosas. Y el doctor Carlos Valdivieso, a quien le doy una muy cordial bienvenida, le deseo un muy buen Encantado de 2023. estar con ustedes Sí, este año tiempo nuevo sin acá, verlo. este nuevo año. Se rejuveneció usted. Muchas gracias. Descansamos. Bueno, le están mandando ustedes carta a la ministra, van a montar todo este proyecto y toda esta reforma sin contar con ustedes, con el gremio médico. Sin contar con las organizaciones médicas, Ya. es decir, ni con la Academia Nacional de Medicina, ni con la Federación Médica Colombiana, ni con la Asociación de Sociedades Científicas que reúne a todos los cirujanos, a todos los médicos especialistas del país. Y nosotros hemos venido trabajando desde hace un año, Nacho, en las propuestas que nosotros tenemos. No las pudimos tratar aparentemente antes del Congreso de la República y las tenemos que tratar en defensa de los pacientes y obviamente del sistema de salud en el Congreso de la República. No tenemos otra alternativa aparentemente. Nacho, se ratifica. Gobierno autoritario. Empieza a mostrar. Todo se va yendo para Bogotá, todo va a quedar allá y todo tendrán ese control. Vamos a ver Y hasta centralista. hasta dónde le da, Autoritario y hasta dónde- centralista. Sí, hasta dónde le da. ¿Cuál es el tema con el doctor Valdivieso hoy? Mamoplastia de aumento. Muy bien. La cirugía fantástica. El aumento mamario es tal vez una de las cirugías que más hacemos los cirujanos plásticos. He traído aquí unas fotos, vamos a verlas. Espectaculares, miren ustedes. Una chica cualquiera joven, entre los 20 y 25 años, llega porque quiere lucir un vestido de baño espectacular y cuando haya un vestido o una camisa que se vea muy bien. Miren la imagen de la derecha, hemos puesto un volumen bastante tranquilo, que es lo que hoy en día las mujeres quieren, ya no Natural. quieren quedar muy grandes, eso no les gusta, sino así, muy naturales. La siguiente foto nos muestra también la misma situación, son niñas por debajo de los 30 años que no han tenido hijos y le hacemos mamoplastia de aumento, que es una cirugía con una cicatriz muy pequeña alrededor de la areola, que realmente pues no se nota, no es notoria, y miren los resultados tan espectaculares que podemos tener. Con tranquilidad la pueden solicitar, es una cirugía que va a dar unos pocos días de incapacidad, entre 5 y máximo 7 días, y van a estar en el trabajo perfectos. Una mujer que tenga futuro pensado tener un hijo, ¿se puede hacer este tipo de intervenciones teniendo en cuenta que va a tener que amamantar en algún momento? Nosotros vamos a hacer, Duber, una incisión en la mitad inferior de la areola. Entonces digamos que podemos cortar algunos de los conductos galactóforos que llevarían la leche al pezón. Pero lo que vemos es que casi todas las mujeres pueden amamantar. Habrá algunas que en razón de esto que acabo de decir no puedan amamantar. Y habrá algunas que aunque no se hubieran hecho la cirugía, ¿cómo te parece? No hubieran podido amamantar porque hay algún problema de los conductos galactóforos. Entonces yo diría que no debe ser una preocupación y que la haremos sin ningún problema y veremos qué va a pasar. Esta Nacho. No, me cogió la noche, doctor. Rapidito, Pero pregunte. y le cambio ya como la situación. Una mujer que tuvo una hija, un hijo, una hija y quedó con el seno caído, igual también puede hacerse esta intervención para mejorar estéticamente. Si está caído, será una mastopexia. Ya. Ahí va a aparecer en sus pantallas nuestros teléfonos, ahí estaremos. O sea, son dos cosas distintas para resumirlo. Sí, una son cosas cosa distintas. es El levantamiento. levantar y otra cosa y es otra agrandar. cosa es poner volumen. Ok, Porque en sí. el levantamiento, en muchos casos ponemos volumen, pero en la mamoplastia simplemente no levantamos. Muy solo bien. ponemos el volumen, digamos. Eso es. O sea, la mamoplastia solo pone el volumen. Ahí está en las pantallas el teléfono, el 300-212-5904 de nuestro WhatsApp y nuestro celular. Y el teléfono fijo 604-444-8818. Las esperamos a todas para atenderlas como ustedes se merecen. Muy pendiente, que nos siga informando Claro de que todo sí. este asunto que está pasando Por con el supuesto. Ministerio Claro y esta que sí. reforma a la salud, muy importante Sí, porque señor, se está bien estaremos conectado. pendientes, claro. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Llegó el momento de prestarle atención a algo muy importante y es el cuidado capilar. Y qué mejor que hacerlo en una marca que en los últimos días estoy viendo por muchas partes. Y qué mejor que hacerlo junto a Manuela o Manu, porque ya entramos en confianza, para que nos cuente todos estos detalles. Además, una hermosa historia que hay detrás de la marca. Manu, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá visitando tu marca. Y yo sí quiero saber por qué se está viendo por tantas partes la marca, qué es lo que está pasando. La veo no solamente acá, sino también, bueno, están en la otra etapa, pero además se está viendo mucho. ¿De qué se trata? Bueno, Ricardo, te voy a contar. Nosotros somos una marca de origen natural. Literalmente sacamos un producto y de hecho la historia viene porque sacamos uno de nuestros productos, el producto favorito de todas nuestras seguidoras, las seguidoras de Olé Capilar, y es nuestro champú de cebolla y jengibre. Este producto nosotros lo desarrollamos en pandemia como una alternativa natural para los cueros cabelludos grasos. Acá, incluso aquí lo tengo, que además me pareció muy curioso porque adentro es un pedazo, un trozo de jengibre. Exacto. Tiene un trozo de jengibre natural incorporado por dentro, y así como desarrollamos este producto que nos lanzó literalmente al estrellato, pues empezamos a diseñar una serie de productos capilares de extracto de origen natural, libres de sales añadidas, libres de sulfatos, libres de parabenos, con unas presentaciones espectaculares, unos aromas herbales y frutales espectaculares también. Y así hemos venido desarrollando un montón de productos para el cuidado capilar natural muy innovadores. Manu, hay una cosa importante y es que, y muchas veces los hombres solemos pensar que este tema capilar, pues las mujeres porque tienen el cabello largo, pero no, nosotros también tenemos que cuidar nuestro cabello. Ahora, los cabellos son distintos. Ustedes ofrecen ese tipo de asesoría cuando uno viene como, mira, tengo este tipo de cabello. Sí, mira, tú lo que necesitas es esto, o qué estás buscando para ofrecerte algo. Exacto. Nosotros lo que hacemos, y nos hemos catapultado por tener una excelente asesoría, y literalmente lo que hacemos es que convertimos a todas nuestras asesoras y distribuidoras en cosméticas capilares. Cada persona tiene una necesidad completamente diferente y tenemos un producto diseñado para cada persona. Tenemos nuestro champú de cebolla y jengibre, pero también tenemos un champú con extractos de guayaba para protección de color, para cabellos que necesiten más hidratación. También tenemos un champú de arroz y linaza. Tiene la linaza incorporada por dentro y es especial para cabellos curly, para personas que tienen problemas de crecimiento como alopecia, que su cabello se ve estancado. Y así tenemos una línea de tratamientos, de champús, de acondicionadores, de termoprotectores y de perfumes que son aptos para muchos tipos de cabello. Bueno, vea, ustedes por lo pronto, porque yo sé que es una información gruesa, bastante, digamos, importante, las redes sociales, porque ahí pueden encontrar seguramente todos estos productos también para que ustedes se enteren y vengan a Mallorca. Ustedes están acá, piso 3, etapa 2, y también están en la etapa 1, ¿verdad, Manu? Sí, también estamos en la etapa 1, acá en Mallorca, que es nuestro centro comercial favorito. Contamos con 2 puntos de venta, unos puntos de venta espectaculares. Ustedes van a sentir el aroma una cuadra después que las va a hacer sentir atraídas a venir a comprar productos capilares. Y tenemos distribución en todo el país. Listo, también. perfecto. Redes sociales, Manu, como para que nos enteremos ahí también en la web. Claro que sí, nos encuentran en Instagram como @olecapilar. Tenemos página web www.olecapilar.com y también tenemos una línea de atención al 310-596-8713. Pueden escribirnos y contactarnos. Bueno, y además, mire, si ustedes siguen disfrutando de vacaciones, ahí vi que tienen hasta un kit viajero, ¿verdad? Sí, tenemos un ¿Qué kit trae? viajero. Este kit viajero, por allá Sí. se ve, ahorita se los mostramos, tiene un champú, un acondicionador, un tratamiento, y adicional a eso estamos haciendo un empalme con una marca también muy bonita de bronceadores. Va a tener un bronceador pequeñito y tiene una toalla de microfibra. Mejor dicho, ustedes ya lo escucharon, para que se bronceen, para que cuiden el cabello, para que reciban una buena asesoría. Olé Capilar, que no es gratuito, que lo esté viendo por todas partes. Manu, muchas gracias. Ay, gracias a ustedes por venir, bienvenidos.